Muy buenos días a todos. Mi nombre es Bernabé Lutaif, yo soy médico especialista en clínica médica y pertenezco al servicio de clínica médica del Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta. Quiero agradecer a la doctora Crespo y al doctor Vicente Juárez por haberme invitado a hablar sobre este tema, sobre lo que es hallazgos clínicos en diferentes órganos en enfermedad por IgG4 y los fenotipos. Así que bueno, tenemos 20 minutos, cortito, pero bueno, vamos a intentar ser lo más contundente posible. Bueno, sabemos que la enfermedad relacionada a IgG4 es una enfermedad fibroinflamatoria inmunomediada, puede afectar múltiples órganos y tejidos, pero sus formas de presentación más frecuentes son estas 5, las más frecuentes. La PAI, que es la pancreatitis autoinmune tipo 1, la colangitis esclerosante, la cialoadenitis y dacryoadenitis, es decir, glándulas salivales y glándulas lagrimales inflamadas, que cuando se afectan en conjunto conforman lo que es la enfermedad de Mikulicz, la enfermedad orbitaria y la fibrosis retroperitoneal. Para el abordaje diagnóstico de esta patología es fundamental tener presente la clínica, la presentación clínica es muy proteiforme, muy variada, puede afectar, como dijimos, muchísimos órganos al mismo tiempo. Después el apoyo en el laboratorio, sobre todo lo que es la serología para IgG4, el dosaje en sangre, después dosaje de IgE, eosinofilia, que hasta un 40% de pacientes tienen elevación de los eosinófilos. La radiología, que la verdad que también ayuda mucho, lo que es tomografía, resonancia, dependiendo el órgano afectado. También la radiografía de tórax, también una ecografía de abdomen. Y la histopatología, que sería el gold standard en estos casos para poder ver el infiltrado linfoplasmocitario ricos en células plasmáticas ricas en IgG4. Acá tenemos el listado de las patologías. Previamente estaban como en una bolsa y medio de gato, y ahora ya se sabe que pertenecen y están relacionadas a lo que es la enfermedad por IgG4. Como dijimos, el Mikulicz, el Kuttner, que es la afectación de glándula submandibular, tiroiditis de Riedel, fibroesclerosis multifocal, pseudotumor inflamatorio, fibrosis mediastinal, fibrosis retroperitoneal, periaortitis, periarteritis. La verdad que la nefritis túbulo-intersticial hipocomplementémica idiopática, que hoy está muy claro y se sabe que es la nefropatía asociada a enfermedad por IgG4. Entonces es un desafío diagnóstico esta enfermedad. ¿Sí? Entonces desde marzo, que ya se vio que la verdad que había muchos pacientes con muchas presentaciones clínicas, todos muy heterogéneos, como vemos acá, en este caso todos los perritos, y lo que se planteó a través de un método estadístico, de un análisis muy importante que se hizo, análisis de clases latentes se llama, lo que se logró es formar grupos de fenotipos, que acá tenemos más clarito con los perros. Y bueno, este es el trabajo de los Annals de Rheumatology. El grupo de pacientes con enfermedad multiorgánica heterogénea, y de ahí, después de este análisis que se hizo, salen grupos homogéneos de pacientes. Cada grupo comparte características observables que los distingue de otros grupos. Esto es de dónde salen todos estos pacientes, de la cohorte internacional de pacientes con enfermedad relacionada a IgG4 de todo el mundo. Se analizó la distribución de compromisos de órganos, eso fue lo fundamental. Eran 765 pacientes y de acá se concluyó que habían 4 fenotipos homogéneos de enfermedad relacionada a IgG4. Ahora los vamos a ver uno por uno y haciendo hincapié sobre todo en los órganos más afectados dentro de cada fenotipo. Entonces tenemos el fenotipo tipo 1, que es el pancreato biliar o hepatopancreato biliar,
el retroperitoneal y aortitis, que es el tipo 2, el tipo 3, que limitado a cabeza y cuello, y tipo 4, el miculix o sistémico. Sí, creo que hablar todo el tiempo sobre esta diapo va a ser medio difícil, entonces se me ocurrió por ahí desglosarlo un poquito más. Entonces ponemos el grupo 1, que constituye el 31% de los pacientes que pertenece a este fenotipo. La gran mayoría, por lo que se pudo ver, son varones, raza blanca, gente que, como la enfermedad IgG4 se presenta en la edad media para arriba, gente más grande. Tiene en sangre valores IgG4 elevados, puede tener también IgE elevado. Responden bien al tratamiento, sobre todo a la corticoterapia. Dentro de las complicaciones por la afección de los órganos que dijimos, puede evolucionar a diabetes mellitus, mala absorción debido a la insuficiencia pancreática exócrina, también por la afección del hígado y del árbol biliar. Tenemos las estenosis biliares, colangitis infecciosa, falla hepática. Entonces, hablando de la PAI, que es la pancreatitis autoinmune tipo 1, es el prototipo de enfermedad relacionada a IgG4. Se la llama también pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica, ¿sí? Porque por los hallazgos en la anatomía patológica. Es subdiagnosticada claramente, hasta un año se ve en la serie de casos, que se demora hasta que se llega al diagnóstico, que se está dando vuelta, no será esa masa pancreática o esta ictericia obstructiva indolora a un cáncer de páncreas. La verdad que es todo un desafío. El diagnóstico diferencial número 1 es con el cáncer de páncreas, y bueno, también presenta elevación de los valores de IgG4, y bueno, la anatomía patológica es contundente. En la tomografía lo típico es el agrandamiento difuso del páncreas en forma de salchicha con un halo periférico que es edema y un realce tardío en el contraste endovenoso. Ahora en un ratito vemos una imagen. Y otros pacientes se presentan con pancreatitis agudas, recurrentes o crónicas, frecuentemente asociada a diabetes. La PAI también, realmente cuando se presenta, está relacionada a otras enfermedades como colangitis esclerosante, adenopatía, dacrioadenitis, cialoadenitis. Acá tenemos la imagen típica con el páncreas en salchicha, con el halo periférico que es el edema. Después la colangitis esclerosante relacionada a IgG4, que es la manifestación extrapancreática más frecuente de la PAI, tipo 1, más del 70% de los pacientes con PAI coexisten con colangitis, y la presentación generalmente es una ictericia con o sin dolor abdominal. Los valores de IgG4 en sangre también están elevados. La biopsia típica, el infiltrado linfoplasmocitario, rico en células plasmáticas IgG4 positivo, y la fibrosis intersticial severa. Tienen buena respuesta a la corticoterapia, igual que la PAI, y esto es lo que distingue sobre todo la colangitis esclerosante primaria de la asociada IgG4. Desafío: distinguir del colangiocarcinoma. La biopsia a través de CEPRE es poco profunda generalmente y poco rédito, así que también es un desafío. Acá tenemos, quería poner una tomografía y una colangioresonancia donde se puede apreciar ahí con la flecha blanca el marcado engrosamiento en el árbol biliar, y en la colangioresonancia se ven las estenosis también en el árbol biliar. En este cuadro están las características distintivas, sobre todo la edad, para distinguir la colangitis esclerosante primaria de la relación a IgG4. IgG4 generalmente gente mayor edad, mayor de 70, 80 años. En el grupo 2 tenemos el retroperitoneal o aortitis, es el 24% de todos los pacientes. También varones, blancos, de mayor edad, con IgG4 puede estar elevado o no, no es lo característico, puede tener eritro y PCR elevada. Es bastante refractaria al tratamiento, porque es una enfermedad fibrosante, y por ahí empiezan a tener dosis acumulativas muy altas de glucocorticoide con los consecuentes daños. Tenemos acá las consecuencias de la afección, ya sea el pericardio, pericaritis constrictiva, el corazón, de la aorta,
retroperitoneo, lo más importante es esto, por ahí el daño renal que se produce por afección de los uréteres, es algo sumamente importante a valorar en cada paciente con fibrosis retroperitonea. Entonces, siguiendo con este tema, una de las manifestaciones más comúnmente encontradas de enfermedad por IgG4 es la fibrosis. Compromete aorta infrarrenal y simultáneamente puede afectar las arterias ilíacas. Es un tejido inflamatorio crónico, fibrótico, que puede dar, como dijimos, la uropatía obstructiva. Puede presentarse en forma aislada o asociada a patología pancreática, glándulas salivales y adenopatía. También es un desafío diagnóstico porque es todo generalmente cambios fibróticos avanzados. En algunos casos responde a corticoterapia, pero no es lo más habitual. También se describieron casos de mesenteritis esclerosante, mediastinitis esclerosante. Entonces acá tenemos una foto donde se ve claramente la aorta rodeada de tejido fibroesclerosante. Entonces aortitis y periaortitis, tenemos una angioresonancia donde se puede ver el compromiso de la aorta con dilataciones aneurismáticas, inflamatorias. Una de las causas de aortitis no infecciosa, una de las principales, afección de aorta puede ser torácica, abdominal y puede coexistir con la fibrosis. Generalmente son varones entre 60 y 85 años y la edad es entre 65 y 75 años de edad. Manifestaciones clínicas, el dolor abdominal, lo más frecuente, y la lumbalgia. Y por compromiso de los uréteres, ojo con la presentación como insuficiencia renal aguda. Acá está, dentro de todas las variantes de afección de la aorta, de la aortitis por IgG4, la tipo 2B es la más frecuente. Como dijimos, infrarrenal y que puede afectar las ilíacas. El grupo 3, limitado a cabeza y cuello, con un 24% de prevalencia. Esto sí es importante, más frecuente en mujeres. Se vio en este estudio que se hizo, 2019, que era más frecuente en mujeres jóvenes asiáticas, con historia de atopía, rinitis alérgica, asma bronquial. Tiene en sangre elevaciones importantes de IgG4. También es una enfermedad bastante fibrosante y con tratamiento refractario con los corticoides. Acá las consecuencias que puede tener por afección de órbita, la presentación como proptosis, pérdida de la visión, diplopía. Puede haber una afección meningia, que es la meningitis asociada a IgG4, generalmente una paquimeningitis. Afección de la tiroides, de la hipófisis. Entonces vamos a ver por ahí lo más frecuente. Acá, ¿sí? La enfermedad orbitaria relacionada a IgG4. Lo mismo ahora en un rato, un colega también va a hablar de enfermedad orbitaria, así que le vamos a pasar por ahí un poquito más rápido. Pero lo más frecuente es también en mujeres entre los 30 y 80, realmente es más mujeres jóvenes, la mayoría con antecedentes de atopía, como habíamos dicho, y las lesiones infiltrantes lo que afectan son los tejidos anexos oculares, glándulas lagrimales, sacos lagrimales, músculos extraoculares, nervios infraorbitarios, senos cavernosos. 62% hay lesiones bilaterales. La principal manifestación, la proptosis más menodiplopía y un edema crónico de ambos párpados, es lo más frecuente. Hallazgos histológicos y serológicos similares a los pacientes con cialoadenitis, que ahora en un ratito lo vemos también. Complicaciones, si hay afección en el cono de la órbita de la neuropatía óptica compresiva con disminución de la agudeza visual, no es lo más frecuente. Entonces acá tenemos una paciente con una dacryoadenitis relacionada con IgG4, se ve claramente el edema en palpebral superior, y son las glándulas suprarrenales, las glándulas lagrimales infiltradas. Generalmente es afección bilateral, asincrónico, empieza una y después la otra se puede afectar. Una de las presentaciones es el Zika síndrome. Y se está medio en duda si puede predisponer este tipo de inflamación crónica a linfomas tipo MALT. Acá tenemos la señora, donde se puede ver claramente también el edema en ambos párpados superiores. Y cuando uno pasa ya a la imagen,
se ve la afección de ambas glándulas lagrimales. También se ve la afección de los músculos extraoculares y también de los senos etmoidales, senos maxilares. Entonces también otra presentación que puede tener este grupo 3 es la tiroiditis de Rieder. Se conoce que está relacionada a IgG4 hace poco, de 2010. Y generalmente es mujeres, 4-1 en relación a varones, son jóvenes, bocio indurado por lesiones infiltrativas, glándulas duros, son pétreas, síntomas compresivos como disfagia, difonía, ronquera, disnea, eutiroideos al inicio de la enfermedad hasta que el tejido inflamatorio va dañando la glándula y los deja hipotiroides. PAF tiene muy poco rédito diagnóstico y el diagnóstico diferencial es con cáncer de tiroides. Generalmente terminan tiroidectomizados, reemplazados con levotiroxina y por ahí se llega al diagnóstico. Con la fibrosis estoriforme típica de la enfermedad por IgG4, con los flebitis obliterantes y el infiltrado linfoplasmocitario. Una ratio de IgG4 sobre IgG total elevada. Y el grupo 4, que es el último, es el Miculix típico, más presentación sistémica, extraglandular. Acá generalmente son varones de mayor edad, es el grupo que tiene mayor concentración de IgG4 en sangre, también IgE. Son bastante, gracias a Dios, respondedores al tratamiento de corticoterapia. Y de acuerdo al órgano afectado, tenemos acá las consecuencias, formas de presentación. Ahora vamos a hablar sobre todo esto, la enfermedad Miculix asociada a IgG4 desde 1892, hace unos cuantos años ya. Johann Miculix describió esto, la afección concomitante de glándulas lagrimales bilaterales con glándulas salivales mayores, parotidias y salivales mayores también submandibulares. Ese es el Miculix típico y completo, si no hay variantes incompletas. Acá tenemos el tumor de Kuttner o cialoadenitis esclerosante cuando es solo la afección de las glándulas submandibulares. Indoloro, y previamente hay que decirlo que el Miculix y el Kuttner eran considerados subtipos de Sjögren. Y hoy ya se sabe que no es así. Entonces, hablando un poquito de cialoadenitis asociada a enfermedad por IgG4, el 40% de los pacientes con PAI tienen concomitantemente compromiso de glándulas lagrimales y salivales. Generalmente la cialoadenitis se presenta previo a la aparición de la PAI. Y la anatomía patológica del infiltrado típico que se ve positivo para IgG4 con fibrosis estoriforme y flebitis obliterante. Para el diagnóstico diferencial, que me parece muy importante, entre cialoadenitis por IgG4 versus enfermedad o síndrome de Sjögren, tenemos que la presentación clínica, lo que es serostomía, seroftalmia y artritis, es mucho más frecuente en el Sjögren. Antecedentes de atopía, más frecuente enfermedad por IgG4. La aparición concomitante de PAI o nefritis intersticial es más frecuente, mucho más frecuente en IgG4. Después lo que es laboratorio, factor reumatoideo y FAN, más frecuente en el Sjögren. RO y LA, 100% en el Sjögren. Y bueno, la biopsia típica con el infiltrado rico en células IgG4 en la enfermedad por IgG4. Después enfermedad respiratoria asociada a IgG4, pulmonar, pleural. Los patrones de compromiso, sobre todo nodular sólido, broncovascular, alveolo intersticial, opacidades redondeadas en vidrio esmerilado. Y pleural puede ser afección, engrosamiento pleura visceral o parietal. También aparición de adenopatías mediastinales. Asintomático o se puede presentar con dolor torácico, disnea, tos, hemóptisis, dolor pleurítico. Diagnóstico diferencial con sarcoidosis, neumonía, enfermedad intersticial difusa, cáncer de pulmón. Ya tenemos una foto. En la A se pueden ver cómo las cisuras están comprometidas, engrosadas, imágenes nodulares. En el B parecería una neumonía, un infiltrado, una condensación con broncograma aéreo. En la C un vidrio esmerilado sin un reticulado subpleural. Y en el D hay vidrio esmerilado también, pero con panal de abeja.
Después la nefropatía asociada a IgG4, la afección renal se ve hasta en el 12-23% de los pacientes con enfermedad renal por IgG4. Lo más típico es ver una nefritis túbulo-intersticial, falla renal, hematuria, piuria, glucosuria, eosinofiluria en el sedimento. Pueden aparecer lesiones nodulares en los riñones como diagnóstico diferencial de un carcinoma de riñón. Varones en edad media lo más frecuente o ancianos. Coexiste generalmente con una cialoadenitis al mismo tiempo, adenopatía, SPAI, dacrioadenitis. En el laboratorio, obviamente como dijimos, el sedimento, y tiende a tener valores de C3 y C4 muy bajos, diagnóstico diferencial, con lupus, crioglobulinemia, y también acordarse de la nefropatía membranosa asociada a IgG4. Es una forma de presentación bastante más infrecuente, pero ojo que puede coexistir con la nefritis túbulo-intersticial. Acá tenemos un corte donde se ve el glomérulo, todos los túbulos, con un infiltrado linfoplasmocitario muy marcado. Generalmente tiene muy buena respuesta a corticoterapia. Otros órganos comprometidos, mastitis, pseudotumor inflamatorio de mama, como dijimos la paquimeningitis, pericarditis, enfermedad de ovario asociada a IgG4, prostatitis, hepatopatía asociada a IgG4, pseudolinfoma cutáneo. Y acá tenemos todos los diagnósticos diferenciales, la verdad es que son muchos, porque es una enfermedad que simula constantemente o un cáncer, o una enfermedad inflamatoria, o una enfermedad infecciosa. Entonces acá tenemos todas las vasculitis, cáncer. Interesante todo el listado que tenemos acá. Bueno, ya para ir concluyendo un poco con esta charla, sí decir que es la enfermedad relacionada a IgG4, es una enfermedad multiorgánica, con manifestaciones sumamente heterogéneas, es la gran simuladora, como habíamos dicho, de enfermedades inflamatorias, infecciosas y neoplásicas. Es un gran desafío diagnóstico y sobre todo el desafío es considerarla y reconocerla en forma temprana en todos los pacientes con lesiones inflamatorias o tumefacta. Los fenotipos sobre todo sirven como marco para identificar la enfermedad relacionada a IgG4, estudiar su etiología, factores de riesgo y tratamiento óptimo. Altamente tratable en etapas tempranas, pero si está en etapas muy avanzadas, cuando ya pueden haber fallos de órganos, ya por ahí es mucho más difícil. Acá tenemos la bibliografía y bueno, muchísimas gracias por su atención. Acá los simuladores creo que todos los conocemos. La simuladora que uno más se acuerda siempre es la sífilis, pero tenerla la enfermedad relacionada a IgG4 como una gran simuladora también. Así que bueno, les mando un abrazo virtual a todos, muchos saludos y muchísimas gracias.